creo que como todos vamos a sacar, yo voy a sacar mi código porque si no, no funciono. Doctorita, ¿cómo está? Y creo que funciono con mi código, me imagino que ustedes igual. A los que son estudiantes, me imagino que ya comenzaron a rayar su código, algunos lo tienen en digital. Yo sigo a la antigua, en físico. A ver, tenemos acá estudiantes, me imagino, de algunos semestres. Si son tan amables, ¿me pueden indicar de qué semestre son? Quinto. Quinto, y obviamente acá tenemos profesionales del derecho. Décimo también. Ya, correcto. De algunos creo que voy a ser tutor. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias a la invitación al doctor Luis López, presidente del Colegio de Abogados, y al directorio. Obviamente para mí es muy grato compartir conocimientos, en primer lugar, dentro de este ámbito. La academia es lo que nos permite a todos cambiar la perspectiva de vida de la sociedad. Cuando regresamos a ver a la academia, creo que es importante justamente el retomar el por qué queremos un cambio. El día de hoy voy a romper un poquito el esquema y me voy a guardar esto de acá, que obviamente es de Fiscalía. Digo esto porque acá no hablo como fiscal, si bien ahí habla de la acusación fiscal, pero voy a hablar de algunas cosas que me imagino a los abogados, pues obviamente abogados en libre ejercicio, les interesa mucho y que a veces también es lo que sirve. Así que hablo desde la parte académica en plano, ¿sí? Había preguntado el por qué estudiantes de varios niveles, y digo esto porque a veces en el lenguaje que se puede utilizar, obviamente hay profesionales doctos en varias áreas, incluso en áreas que yo desconozco, y recalco mi ignorancia en algunas áreas. Sin embargo, pues obviamente para manejar dentro de mi discurso algunas cosas, tengo que circunscribirme al público que obviamente está presente. Se me había pedido que hable justamente de esto, que es la acusación fiscal. Pero la acusación fiscal deviene de… A quienes han sido mis estudiantes, yo siempre les participo algo. Y comienzo indicando de que nosotros buscamos dos cosas. Y cuando nos presentan una denuncia, van dos cosas. La primera, sobre la existencia del delito. Unos dicen la existencia material del delito, otros la existencia del delito. Como sea, lo primero sería justificar el delito, si es que hay el delito. Claro, lo primero vamos a ver si es que hay el delito para ver si es que hay un responsable. Muchas de las veces estamos preocupados en justificar que hay un responsable y nos olvidamos de justificar que hay el delito. Y digo esto porque, como dicen los señores jueces, y qué grato tenerles algunos acá, ¿para qué vamos a estar viendo un responsable si no hay delito? Ya no cabe, dice, ¿para qué? No hace falta. Entonces, esas dos cosas son básicas. La existencia del delito y la responsabilidad. Entonces, obviamente, para sostener una acusación fiscal, tanto hablo desde el inicio de instrucción fiscal, debo tener elementos propios que me ayuden a justificar esto. Y peor aún cuando yo debo sostener una acusación fiscal. Debo tener la existencia de un delito y debo tener un responsable. Cuando nosotros iniciamos una instrucción fiscal y nos van a criticar mucho, y esto sí lo hablo también, y como decía, hablo en plano, cuando iniciamos casos de flagrancia, a veces nos dicen, de gana inician pues una flagrancia con esos elementos. Sí, es verdad, de gana a veces puede ser, no contamos con todos los elementos. Cuando tenemos una investigación previa, pues es obvio, tenemos tiempo para poder ir justificando tanto la existencia de un delito como un presunto responsable. Pero ¿qué pasa con una flagrancia? A veces se nos dan esas cosas así y dentro de 24 horas tratar de justificar es muy complejo, ¿no es cierto? Me pongo a pensar, a veces también responde a presiones sociales, presiones, no sé, pues, a veces cuestiones mediáticas. Sí, debo reconocer también aquello.
a veces está la prensa afuera, a veces hay ciertas circunstancias, se habla de violación, se habla de un delito de acoso, se habla de muchas cosas. Y de pronto por eso se inician instrucciones, que no se debería dar. Y vuelvo a repetir, estoy quitándome el plano de mi función. No se debería dar, porque debería tener elementos propios que por lo menos me lleguen a dar una idea de que existe un delito. Pero claro, estamos hablando que cuando inicio un caso, una instrucción fiscal cuando es flagrante, para poner un ejemplo, en un delito contra el patrimonio no tenemos problema, pues. O hay robo o hay hurto. Veríamos si es que hay un caso de pronto, si hay violencia. Bueno, la ley ahora dice violencia, antes decía fuerza en las cosas o violencia contra las personas. Recordarán los profesionales que ya tenemos algunos años, así decía el código. Ahora habla en el robo, dice violencia. Y habla de violencia contra las personas y violencia contra las cosas. Ahora dice así el código, pero habla de violencia. Claro, esto puede ir variando, puede ir variando. Pero ¿qué pasa con delitos que a veces nos son un poco más complicados? ¿Qué pasa con un acoso sexual? ¿Qué pasa con una violación? Es verdad, hay veces que hay delitos que sí nos ponen a pensar mucho sobre si en realidad existió o no existió. Y digo esto porque de pronto en un acoso sexual puede que sí, habría que ver la pericia psicológica, o en una violación, lo primero que alegan es, sí se dio el consentimiento, sí es verdad, yo tuve relaciones sexuales con esa persona, pero fue con el consentimiento. Entonces vamos viendo esas cosas que de pronto no eran tan susceptibles como para dar inicio a una instrucción fiscal. ¿Por qué inicio con esto para la acusación fiscal? Porque hay un principio básico, pues, el artículo 5, ¿no es cierto? Yo siempre recalco a mis alumnos, incluso a los que ya están por salir, digo, revisen el libro preliminar. Y golpeo con el libro preliminar. Y algunos me odian porque les recalco el libro preliminar y han sacado malas notas en el libro preliminar, otros sí han sacado buenas notas. Pero ¿por qué el libro preliminar? Porque esa es la base de todo. Esa es la base con la que yo llego incluso a la audiencia de juicio, con la que yo llego a la impugnación. Pero no, como es libro preliminar, lo dejo nomás, es la introducción. No, señores, el libro preliminar dice todo. Hay principios, comenzando incluso por el de mínima intervención. Vean, hoy casualmente estaba en una audiencia y recalcábamos mucho esto del de mínima intervención. Y voy a iniciar indicando una cosa. Miren lo que pasó. La lógica, y ustedes conocen, que si el fiscal emite un dictamen abstentivo, lo hace por escrito, ¿no es cierto? Y lo remite obviamente al juez para que ponga en conocimiento durante los 3 días que suele ser, corre traslado, lo que sea. Claro, si es que hay una persona privada de la libertad, tiene que evacuarse de otra forma, o si es que de pronto sube en consulta. No sé si estamos claros en ese tema. A ver, voy a repetir y voy a entablar lo que dice el artículo 600, por favor. El artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal, y para retomar esto, señala justamente que al concluir la instrucción fiscal, el fiscal debe tomar una decisión, y está claro, ¿no? El fiscal puede o se abstiene de acusar o acusa. Vamos a comenzar por lo primero. ¿Qué sucede si se abstiene de acusar? Si se abstiene de acusar, la lógica me diría, yo me abstengo de acusar porque no encontré los elementos de cargo necesarios. O no se justificó el delito, o no se justificó la responsabilidad de la persona a quien acusé. Y esto a veces nos rompe un poquito el esquema porque a quienes tenemos un poco de años más,
siempre nos acordamos del proceso inquisitivo. Y el sistema acusatorio oral, claro, para los que ya estudiaron con un nuevo procedimiento, que ni se acuerdan, pues, el sistema acusatorio oral, claro, dice, ratito aquí, en este sistema dice, es acusatorio oral, entran en la trilogía, estamos hablando del juez que controla y hay unas dos partes, en este caso quien acusa y quien defiende, que se están peleando y el juez está solamente de observador. Ese sería un sistema acusatorio oral, más o menos como vemos en las películas, ¿no es cierto? Está el juez y están litigando las partes. Pero viene una cosa, el por qué es este sistema acusatorio oral y cuál es la gran diferencia del sistema inquisitivo que nosotros conocíamos. El sistema inquisitivo, que mucho fue criticado en su tiempo. Yo tengo un profesor que lo tengo muy presente, él decía, cada quien es dueño de su época, dice, ¿no? Entonces hay que también entablar de acuerdo a la época, todo tiene su tiempo. Sin embargo, lo que ahora criticamos también tuvo su época. Y tuvo su época buena, y hay que decirlo. Que nos sirvió de base, sí. Pero el sistema acusatorio oral viene justamente de otro lado, un sistema anglosajón, lo que vemos en las películas. Y hay que meterse en la cabeza que antes nosotros teníamos que declarar a una persona o culpable o inocente. Sí recuerdan eso, ¿no es cierto? Sí se acuerdan, los que hacíamos un poquito más de penal, o culpable o inocente. Pero el sistema acusatorio oral no es ese. Y nos dicen el principio, ¿no? El principio básico es el declarar a una persona culpable rompiendo el principio de inocencia. Y en realidad cuando vemos una película americana, ellos dicen, no, una mala traducción dice culpable o inocente, pero la propia traducción es culpable o no culpable. Eso es lo que dice el derecho anglosajón, culpable o no culpable, guilty o no guilty, dicen ellos. Y ahí viene la parte básica. En el derecho, en el sistema acusatorio oral, no significa que una persona no sea culpable. Significa que la acusación, la acusación fiscal de pronto no llegó a demostrar que esa persona era culpable. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las veces pueda que una persona sí sea culpable, que los elementos probatorios no hayan sido o bien llevados o no existieron de pronto, o no se pudo llegar a esa conclusión, es diferente. Entonces, ¿por qué hablo y retomo esto de que hoy voy a hablar en plano? Porque no siempre la acusación fiscal significa, claro, que tenga plena razón de ser. Porque de pronto los elementos no son los propios para justificar el delito o la persona responsable, ¿no es cierto? Y por eso es lo que los señores jueces, ya en niveles obviamente de juzgamiento, ya sea jueces de primer nivel o segundo nivel, o dependiendo del fuero, puedan sancionar a una persona. Retomando el artículo 600, y yo decía, el fiscal, al término de la instrucción fiscal, y que por cierto, ¿cuánto dura la instrucción fiscal? 90 días, y si es que vinculo, y si reformulo. Les cuento algo que sucedió hace poquito, ¿ya? A ver, quiero aquí un criterio, a ver, ¿qué les merece esto? Esto para mí fue nuevo. Dentro de una causa, se estableció pues una vinculación, por lo tanto, obviamente de los 90 días suben los 30 días, ¿no es cierto? 120 días. 10 días antes se solicitó otra vinculación. ¿Hay cómo ampliar de los 120 días? La lógica dice que no. Sin embargo, el señor juez, obviamente, no sé por qué circunstancia, no señaló pronto la audiencia y la señaló 2 días antes de que culmine el tiempo. 2 días antes. El abogado defensor lo primero que alegó es,
se me está dejando en indefensión, porque yo apenas tengo a partir del momento 48 horas para defenderme. Por lo tanto, desde ya alego indefensión. ¿Qué creen que hizo el juez? El juez concedió 15 días de prórroga. Y la pregunta es, ¿está bien o está mal? La base del juez dice, a ver, ratito, vamos con un debido proceso. Le estoy dejando en indefensión, respetemos. Y claro, si bien estamos hablando de un Código Orgánico Integral Penal, el respeto sería a la Constitución y su derecho a la defensa. Les cuento que todavía no concluimos ese caso, vamos a ver qué sucede, pero es el primero que al menos yo lo tengo. Algunos están alegando de que van a plantear obviamente nulidades, veamos qué sucede. Me parece muy interesante en realidad, me parece muy interesante el caso, pero también me pareció justo, porque la lógica me diría que también necesita un tiempo para poder defenderse. Habrá que ver qué sucede. El código dice que 120 días improrrogables. Exacto. Es más, hay una de las partes que ya no solicitó nada de pruebas porque dijo que a partir de ese momento todo lo actuado es ilegal. Ahora, claro, a mí me toca respetar el criterio del señor juez. Por eso es lo importante, porque claro, yo cuando doy clases digo son 120 y no importa que vincule, si vinculo ese día no importa, pero son 120. Pero también me pongo a pensar, no más allá de lo que hacen los señores jueces, pues obviamente. Le estoy dejando con 48 horas, principio constitucional, ¿no? ¿Hasta dónde un debido proceso para esa persona? Sería indefensión. Vamos a ver qué resulta, pero les dejo obviamente con esa inquietud. Bueno, retomo. Yo decía la acusación. Bueno, la acusación o la abstención de acusar. Y el artículo 600 justamente dice que ¿qué pasa con esta abstención, el dictamen y abstención fiscal? Y yo suelo decir siempre que la lógica es, si yo envío por escrito, remito, señor juez, aquí está mi dictamen, obviamente mando fundamentado mi dictamen abstentivo, me abstuve de acusar. Porque si yo le pido señale día y hora es porque yo voy a acusar, ¿no es cierto? Porque el juez me va a señalar día y hora para yo ir a acusar. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Qué sucede si yo tengo un expediente? Lo que nos pasa a veces. Tengo el expediente, obviamente concluyó los 90 días, declaro concluida la instrucción fiscal, pero el informe, de pronto supongamos en un caso de uso de documento falso, el informe pericial me llega posterior a lo que yo envié para que me señalen día y hora. Es decir, yo iba a emitir un dictamen acusatorio, pero luego me llega el informe del perito en el que me dicen, oiga, tengo estos elementos, pero no tengo con qué contrastar. Por si acaso esto sucede, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Puedo ir y abstenerme en esa audiencia? ¿Por qué no? También puedo irme y abstenerme. El artículo 3, y acuérdense siempre esto, para nosotros es básico. Y yo creo que el abogado en libre ejercicio debe hacer uso, bueno, sí nos recalcan bastante esto, ¿no? El artículo 3, mínima intervención penal. Mínima intervención penal. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta. En el caso que les comento, por si acaso me sucedió a mí, yo me acerqué con la presencia de la otra parte donde el señor juez, y le dije, señor juez, si me permite, le expliqué que yo envié por escrito solicitando día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, es decir, que yo iba a emitir un dictamen acusatorio. Sin embargo, debido al informe, quiero indicar que voy a emitir un dictamen abstentivo. Pongo en su conocimiento, señor juez, igual que de la otra parte, porque cuando yo pedí acercarme al juez, dije, ¿puedo acercarme con la otra parte? Por principio de contradicción, ¿no? Dijo, claro.
Claro, la otra parte estaba plenamente de acuerdo. ¿Qué va a decir? Pues si estoy con el criterio de él, ¿no? Pero la lógica es esa. El juez obviamente me decía, pero eso hubiesen visto bien, hubiesen revisado bien, ¿para qué obviamente de gana hacemos la audiencia? Me hubiese mandado por escrito. Y yo le explicaba que a veces se nos sale de las manos de esas cosas. Muchas cosas no están en el código y esto hay que recordarlo, pues. Entonces, hay que obviamente ir modificando. Ahora, el dictamen abstentivo, está claro, de acuerdo al artículo 600, que al haberse emitido un dictamen abstentivo, pasa al juez, pero ¿qué sucede para que vaya en consulta? La primera dice cuando se tratan de delitos que tienen que ver con penas privativas mayores a 15 años. Eso es lo que dice el artículo 600. Penas privativas superior a 15 años. Pongamos un ejemplo, un delito de violación. El juez ni siquiera corre traslado, no he visto esto, sino sencillamente lo que hace, un dictamen abstentivo. El delito a perseguir es de violación cuya pena es de 19 a 22 años, se remite en consulta a fiscal superior, ¿no es cierto? Primera cosa. Pero pongamos el otro caso. ¿Qué sucede en una situación, supongamos, de lesiones? Lesiones con una incapacidad de 60 días. ¿Qué sucede? Se abstiene de acusar el fiscal. Y la segunda condición del artículo 600 dice, si a pedido del acusador particular. Y en esto se suele cometer el grave error. Digo esto porque corren traslado, normalmente los señores jueces, y a veces se espera de que suben consulta, pero si no hay pedido del acusador particular, nunca va a subir en consulta. Es decir, corren traslado y si es que el acusador particular no dice nada, olvídense. ¿Qué pasa con eso? Se dicta sobreseimiento, porque el principio sin acusación fiscal, ¿qué era? ¿Se acuerdan, jóvenes? Sin acusación fiscal no hay juicio. Sin acusación fiscal no hay juicio. Y esa es la parte básica. La idea de que sube en consulta siempre ha sido puesta, obviamente, primero por el tipo penal y la segunda por el requerimiento que hace, obviamente, el acusador particular. Corre traslado, sube en consulta, pero no siempre significa que esa persona, obviamente, en realidad, o que se vaya a ratificar el criterio del fiscal inferior. Y me agrada que esté acá, le acabo de ver al doctor Moreno, a quien saludo y le tengo mucha deferencia. Yo recuerdo que alguna vez subió en consulta un caso de asesinato, no recuerdo si era femicidio, en el que un fiscal iba contra una persona y obviamente emitió dictamen abstentivo. Verán, tenían dos personas en la instrucción fiscal. Al uno le acusa y del otro se abstiene. Sube en consulta del otro. ¿Qué sucede? Al fiscal superior le toca solamente opinar de este de acá, pero coge los elementos y dice, sí, también hay elementos. Cuando revocó por este de acá, porque le dijo, no, si hay elementos, por lo tanto no estoy de acuerdo con el criterio del fiscal inferior, y revoca, imagínense lo que pasó. Teníamos dos acusaciones. Y recuerdo ese caso, no sé si usted lo manejó, mi doctor. Teníamos dos casos. Ya. Yo recuerdo en ese porque el fiscal, el que llevaba la causa, él viene y me dice, oye, pero dice, es que yo ya le estoy acusando, si va a ir otro compañero fiscal y va a acusar, o sea, se me cae mi tesis. ¿Sí se dan cuenta la complejidad de la situación? Y yo le decía, sí, pero yo no me voy a pronunciar del otro. Yo me voy a pronunciar de quién me sube en consulta, solamente del otro. Y yo elementos de este señor sí encuentro. Y yo recuerdo que esa audiencia duró 4 días, ¿no es cierto? Y recuerdo clarito porque el compañero fiscal, que fue el titular, el que llevó la causa el primer día, decía,
doctor, es el mío. Verán. Segundo día, está dudoso esto. Tercer día dijo, es el otro. Cuarto día, obviamente, ya salió con la resolución. Vino el señor padre y decía, gracias, se hizo justicia. Y yo no voy al hecho de la situación del dictamen, porque muchas veces nosotros, es obvio, el error es humano, podemos equivocarnos. Pero no todo lo que se presenta desde un inicio también se presenta en juicio. Y eso lo sabemos claramente. Hay veces que cambian mucho, y por eso hay que estar muy preparados para esto. Cuando uno se hace un dictamen, hay que también ir preparado para eso, para que las cosas puedan cambiar. El día de ayer había estado aquel doctor Merck Benavides, y a mí al menos, cuando le he escuchado, me parece un genio cuando hablamos, por ejemplo, de esto de los tipos de prueba y esas cosas. Y es justamente lo que se da, y el abogado debe saber salir, porque las cosas en audiencia de juicio cambian, ¿sí? Dictamen abstentivo. Claro, el dictamen también puede ser mixto, como acabamos de ver, si es que hay muchos procesados, a algunos obviamente se les acusa, a otros se abstiene de acusar. Siempre se pregunta qué sucede cuando hay un dictamen mixto, es decir, tengo a 4 personas procesadas, voy con un dictamen acusatorio contra 2 y de pronto de los 2 me abstengo, sube en consulta, ¿qué hacemos con los otros? ¿Esperamos que venga de los otros 2 para señalar audiencia de juicio o no? No, ellos siguen. Y por eso es lo que en muchas de las ocasiones, claro, tenemos varias audiencias de juicio sobre el mismo caso, ¿sí? Es lógico, porque los otros estaban por resolverse. De pronto se demoraron un poquito más. La lógica nos dice que de pronto, cuando hay personas privadas de la libertad, se resuelven inmediatamente, y de pronto llegamos a hacer una sola audiencia. Pero eso no significa que se pare, me refiero de quien se tiene ya dictamen acusatorio. ¿Estamos claros ahí? Ahora vamos con el dictamen acusatorio. El dictamen acusatorio, y vuelvo a retomar esto de cuando uno se inicia, se busca 2 cosas: delito y el responsable. Yo les voy a decir lo que a mí me sirve la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Yo escuchaba hace unos 15 días debe ser, estaba un estudiante, ojalá les sirva lo que les voy a decir, en realidad en su vida profesional. Estaba un estudiante en una audiencia y dijo, no, si aquí solamente lo que hacen es repetir lo que han evacuado, las fojas y nada más, y ya. Y yo me quedé con eso, ¿no? Dije, qué chévere, de pronto sí, algunos de pronto sí hacemos eso, pero cambiamos un poco. A mí me gusta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio porque se abren. ¿No ven que es preparatoria de juicio? Entonces ya uno se sabe cuál va a ser la teoría con la que me voy a ir a juicio. Porque hasta ese rato está dudoso. Hasta ese rato está muy dudoso. Hasta cuando concluyo la instrucción fiscal, todavía yo no sé. Es más, no sé si ustedes han visto, y esto sí a mí me llamó la atención, cuando uno se instruye, por ejemplo, se instruye por un delito. Acá tenemos la costumbre de instruir también con el grado de participación, que a mí me parece bien, especialmente si se pide medidas cautelares. Tengo que poner el grado de participación para poder justificar las medidas cautelares. Pero me topé en otra provincia en donde solamente indican el tipo penal y no dicen el grado de participación, porque dicen que el grado de participación tienen que sostenerlo en el momento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Ahí viene una parte importante, el artículo 619. El artículo 619, que para mí es bastante, ¿qué diría?, fundamental. Cuando se habla de la decisión judicial,
Pone un poquito más arriba. En el numeral 2 verán. Dice, la decisión judicial deberá contener, estamos hablando de la decisión que luego obviamente se transformará en sentencia, ¿no? Dice el numeral 2, la determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada. Punto. La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación. Importantísimo. ¿Quién sostiene la acusación? La Fiscalía, titular de la acción penal pública. Ahora, claro, hay casos que, por ejemplo, se presentan con acusación fiscal, digamos, por el delito de homicidio, acusación particular, se va por asesinato. Puede ser, obviamente, puede darse. Eso no implica que dentro de una audiencia de juicio, pues, puedan darse este tipo de valoraciones, ¿no? Habrá que ver. Sin embargo, recuerden lo que dice, ¿no? La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación. Y esto sí es muy importante. Hay veces que se presentan otros hechos. Y sí, nosotros hemos escuchado a veces en audiencia de juicio que hubo falsificación del delito, falsificación en un delito, que hubo fraude procesal, que hubo un montón de cosas, dicen ahí mismo. Pero esos son otros hechos. Eso no puede ser, obviamente, a menos que sea conexo, ¿no? Porque si fuese, obviamente, a manera de concurso, que por cierto, ya sea concurso real, en este caso sería un concurso de pronto ideal, habría que ver hasta qué punto para que sea, se pueda aplicar conexidad. Solamente en esos casos se podría, obviamente, dar. Caso contrario, no. Pero la acusación fiscal. La acusación fiscal para nosotros resulta muy importante. El artículo 603 indica justamente, el 603 por favor, cómo se realiza una acusación fiscal. El artículo 603 determina y dice que se debe individualizar. Yo al menos tengo una costumbre, esto obviamente, el código no determina en forma exacta cómo se debe dar. Hay ciertas confusiones en estas cosas. Claro, hay un rango básico, cada uno tiene su manera de manejar. Por lo general yo pido permiso a los señores jueces cuando se tratan de varios procesados y me refiero a los hechos que se han recogido para luego ir determinando, porque parte fundamental es individualizar. Tenemos que individualizar. Pero una cosa es la individualización de la participación, porque puedo, si es que es obviamente anuencia del juez, puedo hacer una sola en cuanto al delito. Pero la individualización, si es que lo permiten, obviamente podría ser en cuanto a la participación. En las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio, que por cierto tiene dos partes, yo a veces digo tres partes, no sé si los que obviamente profesionales del derecho pues que han asistido a las audiencias han podido verificar y han podido ver. Sin embargo, hay estudiantes que por ejemplo han ido a audiencias y me han preguntado esto, y no sé si lo han visto. Normalmente las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio se dividen, de acuerdo a la ley, en dos. Es decir, la primera parte sobre requisitos de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento, la primera parte, ¿no es cierto? Y la segunda, que habla justamente sobre el dictamen fiscal. Y yo a veces digo, hay una tercera parte, porque hay jueces que dividen en tres partes, que es el anuncio probatorio. Yo no sé si les ha pasado a los que ejercen penal, alguna vez a mí también, de esas de, ya me senté y me vuelvo a parar como resorte porque casi me olvido el anuncio de prueba. Exacto, chao, ahí se quedó. Yo a mis estudiantes, yo les compartí alguna vez alguna situación hace muchos años lo que me pasó. Y yo digo, desde ahí tengo muy presente. ¿Por qué se puso esta parte del anuncio probatorio? El Código de la Niñez ya tenía esto desde el 2010.
¿Sí sabían eso? El Código de la Niñez ya tenía el anuncio probatorio, lo que no teníamos en materia penal. El Código de la Niñez sí tenía. Y ustedes saben que nosotros fiscales a veces nos toca reemplazar, ir a dar haciendo audiencias y esas cosas que a veces toca, pues no. Pasaba. Como anuncio de prueba también. Bueno, mira, eso yo no sabía. Es bueno siempre enriquecerse. Está bien. Pero miren, hay una situación, y en esto hablo obviamente a título personal lo que me pasó, me fui a una audiencia, no estaba vigente el COIP, estaba obviamente vigente el Código de Procedimiento Penal. Me fui a la audiencia con el tema de niñez y adolescencia. Y claro, fui preparado conforme a una audiencia en ese tiempo preparatoria de juicio, no era de evaluación, sino preparatoria de juicio. Entonces me fui con los elementos y me olvido de anunciar prueba. Soy sincero, me olvido. Me olvidé. Y el rato que me estaba sentando por ahí, antes pidieron un receso y sí, me avisaron, vas a anunciar prueba. Y me pongo como loco ese rato a revisar. He tenido que anunciar prueba. Estoy hablando de años antes del COIP. Y sí, ese rato me puse como loco a tratar de buscar y armar. Y pude anunciar. No sabía. La ignorancia. Y yo les suelo decir a los muchachos, imagínense lo que hubiese pasado. Chao caso. Hace años atrás, y esto sí lamentablemente debo decirle, por referencias conozco, que lamentablemente cuando se dio el COIP, un compañero, en un caso muy complejo, se olvidó de anunciar prueba. Ya se pueden imaginar ese mismo día le presentaron una queja. Y esa es la complejidad que tiene justamente el sistema acusatorio oral. Y por eso lo importante de estar preparados. Porque hay muchas cosas que se pueden dar en ese momento. Y si no estamos preparados, imagínense lo que nos puede pasar. Peor si somos funcionarios públicos. La responsabilidad que implica. Pero por favor, disculpe. Bueno, esa parte ya viene muy difícil, ¿no? Muy difícil. Recordemos que hay el principio dispositivo, al menos en el Código Orgánico Integral Penal, hablo en mi caso. Exacto, es de parte. Ah, esa no. ¿En dónde? Ah, carambas, bueno. Esa parte yo creería que sí deberían obviamente ya irse cambiando. Vean, todo está basado ya en la preparación que tenemos sistema acusatorio oral. Y eso hay que, hablando en ámbito penal, ¿no? Imagínense lo importante si uno no anuncia prueba. Se le cae el caso, todo. No importa lo que haya practicado, se cayó. Y a propósito, la única forma que me da para anunciar prueba es el 617, que es justamente la prueba no solicitada oportunamente, que ustedes sí recuerdan, ¿no? Aquella que recién se conoce y aquella que sea trascendente. Si no cumplen esos dos parámetros, no hay. Los miembros del tribunal no dan. Solamente en esos casos, ¿sí o no? Solamente en esos casos y cuando obviamente lo demuestren, porque no es solamente alegarlo, tienen que demostrarlo. Continúo con esto del artículo 603 y dice justamente, hablaba de esto de la individualización. Yo les decía que no hay un esquema único, se puede hacer varios esquemas. Yo les manifestaba que depende también, sí, en una parte depende el juez, porque hay jueces que tienen mucha más apertura de pronto para el manejo. Y claro, la ley les faculta para el manejo de audiencias, ¿no? Y habla de la relación clara, sucinta de los hechos.
¿Y por qué inicié con esto de denuncia? ¿Por qué inicié esto de que desde el principio, desde cuando se presenta una instrucción fiscal, debo ir justificando delito y el responsable? Porque cuando nosotros presentamos una acusación, tenemos que ver el tipo penal. Y hay tipos penales que tienen ciertas características, que tienen elementos normativos, tienen elementos descriptivos, que nos permiten justamente establecer las condiciones propias del delito. A veces solamente creemos que vamos a justificar la responsabilidad. Hay que justificar el delito. ¿Cómo es esto? Yo hacía hace tiempos con los muchachos, hablábamos un poco que yo no estoy de acuerdo con esto del tema del femicidio respecto a que si es cónyuge tiene que ser femicidio. No estoy de acuerdo, debo reconocerlo, y hablo en plano académico, ¿no? Hablo en plano académico. La Corte tiene otro criterio respetable, yo respeto mucho, pero en plano académico pues yo puedo decir lo que yo quiero. No irán a contar. ¿Me están grabando o no? Ya, bueno, ya. Pero es plano académico. Y yo no estoy de acuerdo porque hay una condición, pues, ¿no es cierto? Dice el asesinato. Y yo siempre hablaba de que, ¿se acuerdan los muchachos cuando les decía, cuando hablamos del homicidio? El homicidio dice, la persona que mata a otra persona tiene una pena de 10 a 13 años. Y el 140 dice, la persona que mata con estas características, con estas condiciones, y ahí sí, obviamente pasa a ser asesinato. ¿Sí se acuerdan eso, no es cierto? Y ahí decía, por ejemplo, ahí tenemos elementos normativos. ¿Sí se acuerdan de eso? Para tener más claro, yo les mencionaba y les decía, supongamos, hablando de un homicidio. El homicidio, muy simple, y eso es lo que, claro, cualquier persona lo conoce. La persona que mata a otra tiene una pena de 10 a 13 años, sin embargo, con las condiciones del artículo 140, es decir, que están normadas, pasa a ser asesinato. ¿Cuáles están normadas? Pongamos el 140. Gracias. Pongamos para más o menos analizarlo. Veamos el 4. Buscar con dicho propósito la noche o el despoblado. O sea, y eso les decía, ¿se acuerdan? Si es que el homicidio le ponemos noche, era, ¿no? ¿Qué pasa a ser? Asesinato. Y yo les decía a los muchachos, les decía, ¿y dónde dice noche? ¿Se acuerdan? ¿Dónde dice noche? ¿De qué hora a qué hora es noche? 6. Depende, ¿no? Depende. Doctor, ¿de qué hora a qué hora es noche? Cuando le dicen en su casa, llegó muy noche. Puede ser que de pronto sea como tipo, ¿qué hora? 10 de la noche, 11 de la noche, no sé, pues. Pero, o sea, yo voy, ahí tengo un elemento normativo. Pero o sea, yo a lo que voy es, ¿cómo? O sea, ¿de dónde me saco eso de noche? De pronto, claro, los que ya tenemos algunos años nos acordamos del Código Penal y dice noche de 19 horas a 5 de la mañana, decía el Código Penal, ¿no es cierto? Correcto, así decía el Código Penal, pero el Código Penal está derogado. Noche. Bueno, en mi casa, no sé, pues noche, 12 de la noche, 11 de la noche, no sé, pues no. 7 de la noche de pronto, 5:30, a las 5 sales, no sé, pues no. Cuando oscurece. Pero ahora viene a ser, ¿y de dónde me saco esto? Entonces viene la situación de un elemento descriptivo, ¿no es cierto? Y ahí más o menos, ¿qué es lo que hacen? Cojo este ejemplo sencillo de pronto, y yo les decía a los muchachos, les decía, estamos hablando del Código Penal, que ya está derogado, pero sin embargo tenemos pues obviamente varios fallos
que fueron sentenciados obviamente con ese criterio de noche. Entonces, no tengo elemento normativo, pero puedo tener un elemento descriptivo que me describe de qué hora a qué hora es noche. Y la jurisprudencia es un elemento que puede constituir un elemento descriptivo. ¿Por qué digo esto? No sé si nos vamos dando cuenta. Cuando nosotros hacemos un dictamen fiscal, recuerden que con eso nos vamos a la audiencia de juicio. Recuerden que con eso nos vamos a un alegato de apertura. Recuerden que al término, con el alegato de cierre, vamos a tener que concluir con esos elementos probados. Es decir, desde cuando yo sostengo la acusación, ya sea particular o ya sea obviamente fiscal, debo ir probando esos hechos. Ah, tengo una muerte. Una persona mató a otra persona. Listo. Sujeto activo, la persona. Sujeto pasivo, persona. Verbo rector, matar. Con el elemento normativo, noche. Tengo el elemento normativo. El elemento descriptivo, tengo jurisprudencia. Correcto, ahora sí ya encajé en asesinato. Ahora sí ya encajé en asesinato. Ahora sí tengo el elemento. Ahora sí ya tengo el delito. Ahora sí tengo que irme por el responsable. Voy a ver entonces, ahora sí, qué tengo acá en versiones, qué tengo acá como evidencias, huellas, vestigios, lo que tenga, para poder justificar el responsable. A la final de cuentas, ¿qué es lo que les he traído el día de hoy para ir concluyendo con esto? No solamente tenemos que ver a una persona responsable, comencemos a ver, a justificar el delito que acusamos. Muchas de las veces solamente queremos ver a una persona responsable cuando ni siquiera no hemos podido ni siquiera justificar el delito, los elementos del delito. Hay delitos que son incluso con elementos que tienen cierta calificación, hay sujetos que son calificados, si se dan cuenta. Eso hay que tratar de justificarlo. Si no justificamos el delito, lo que dicen los señores jueces en los fallos, si ni siquiera se justifica el delito, ¿para qué voy a justificar el responsable? Si no pruebo el delito, no tiene nada que ver el responsable. Espero no haberles cansado. Muchas gracias.